¿Qué tal? Buenas tardes, soy Marcelo Rojas. Este es un nuevo videoprograma de Misterios Ocultos. Hoy nos vamos a referir a un tema muy interesante que a mucha gente siempre le llama mucho la atención, como ha sido la alquimia. La alquimia, referidos en este caso de la mano de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel ha sido siempre un personaje muy importante dentro de la alquimia. Hay muchos alquimistas, pero no hay muchos alquimistas que se tenga registro que hayan logrado el objetivo máximo que ha tenido la alquimia. Podemos decir que la alquimia es una fusión entre lo que es el esoterismo y la química. Y la química, el entender el porqué de los elementos naturales y la fusión de los mismos, la fusión de las plantas, de los metales. En la alquimia lo que se buscaba era hacer una fusión de metales, una fusión de los productos químicos, que por aquel entonces se usaba el azufre y se usaba el plomo, bueno, y distintos elementos también de la naturaleza, en donde se buscaba como objetivo principal la creación de la piedra filosofal, de la famosa piedra filosofal, y el descubrimiento del elixir de la vida eterna. El elixir de la vida eterna, se dice que la persona que lo lograba conseguir lograba tener una vida muy sana, sin enfermedades, y vivir eternamente. En este caso creo que, esto es una opinión muy personal, mezclo mucho lo que es la religión huaycana, en donde lo que hace la religión huaycana es estudiar las plantas, estudia la esencia de las plantas, para qué sirve y para qué nos ayuda cada planta que hay en el planeta, y usarla para sanar, o en el caso de esta religión también la usaban para hacer rituales mágicos e invocar a ciertas entidades. Pero cuando aparece la alquimia, toman ese sentido de creencia en la curación a través de las plantas, y le agregan filosofía de la misma, el porqué, y encontrar la razón de por qué tal planta o la fusión de tales componentes sirven para tales cosas. La alquimia, además de tener estos objetivos como la piedra filosofal y el elixir, de encontrar el elixir eterno, también ayudó mucho en la medicina y sirvió para curar a mucha gente en aquellas épocas en donde la medicina que hoy en día conocemos no existía aún. Nicolas Flamel, francés, escriba, se dedicaba a transferir libros, poseía una biblioteca. En este transcurso de su vida, en donde está muy metido con la escritura y la transcripción de libros, tiene un sueño. En este sueño es visitado por un ángel. Este ángel le comenta a Nicolas que en una oportunidad él va a recibir un libro que tendría conocimientos que en su momento no podría entender ni comprender, pero que en algún momento de su vida podría lograr encontrar la forma y la fórmula de tener ese conocimiento y llegar a un sistema en donde pasarían ciertas cosas que cambiarían su vida. Efectivamente, sucede esto. Luego del sueño pasa un tiempo y Nicolas es visitado por un mercader de la época, en donde dicho mercader le ofrece este libro, y cuando Nicolas Flamel logra ver el libro que le estaban ofreciendo, se da cuenta que era el libro donde había soñado. O sea, es increíble porque le sucede como una premonición lo mismo que el ángel le había comentado en aquel sueño, del cual él tampoco se había olvidado. Así que este mercader le ofrece este libro por 2 florines, que en aquel tiempo era un dinero importante, y él no duda en comprarlo. Y bueno, es así como adquiere este libro. Este libro está lleno de jeroglíficos inentendibles para él,
y bueno, de esa forma logra su primer encuentro con lo que vendría a ser la alquimia en su vida. El libro está escrito por Abraham, el judío, en donde una vez que Nicolás logra obtener el libro, intenta descifrar dicho libro. El libro tiene un contenido bastante importante en jeroglíficos que a Nicolás Flamel le costó mucho entender. De hecho, prácticamente no lograba entender el significado de los mismos. Cuando él se da cuenta que su conocimiento no alcanzaba, intenta encontrar ciertos personajes para ayudarlo. En este caso recurrió a escribas que no lograban tampoco entender el conocimiento del libro, recurrió a filósofos, hasta inclusive los mismos alquimistas que podía conocer él en Francia, y tampoco lograron encontrar el significado de este libro. Cabe destacar que Nicolás hizo dibujar cada símbolo en hojas para llevar esos dibujos a quienes podían llegar a entender o desentrañar esta incógnita sin tener que mostrar el libro. Nicolás resguardaba mucho el poder de este libro. Al no encontrar una respuesta, Nicolás decide como último recurso viajar a la península ibérica, en donde se creía en aquel tiempo que era donde se asentaban la mayor cantidad de alquimistas de la época. En aquel viaje viaja hacia Santiago de Compostela, donde en este viaje transcurre algo muy importante, que es que en ese viaje a Santiago de Compostela le presentan a un sabio conocedor de letras antiguas, llamado Canches. Canches, al ver los dibujos que portaba Nicolás Flamel, se emociona porque entiende que podía descifrar dichos jeroglíficos porque tenía el conocimiento adecuado para hacerlo. Nicolás Flamel, al escuchar a este hombre decir esas palabras, se emociona y le propone hacer un viaje juntos de vuelta hacia Francia para desentrañar todo lo que sería el significado de los jeroglíficos de este documento. Lo importante que tenemos acá es que él encontró la aguja en el pajar que tanto necesitaba para poder empezar a comprender el significado de todo esto, y lo que le llevó mucho tiempo, mucha inversión de su vida, mucho dinero también. Y puedo destacar la fe ciega que tenía Nicolás al intentar llegar a entender cómo se creaba la piedra filosofal, y también, bueno, el llegar a componer el elixir de la vida eterna. Entonces es fundamental esta parte de su vida al conocer a este hombre sabio, conocedor de, bueno, como hemos dicho, de estas letras antiguas, y poder tener otra perspectiva que antes no tenía. Bueno, el viaje era un viaje bastante largo, lo que sirvió para ir descifrando los jeroglíficos que poseían. Canches puso mucho empeño en descifrarlos. En el transcurso del camino ya había descifrado bastante de todos los jeroglíficos que poseían, y al llegar a Francia, Canches muere sin antes haber descifrado ya casi la mayoría de todos los documentos que poseía Nicolás. De esta forma, Nicolás tiene la oportunidad de volver a casa con su mujer y empezar a estudiar y a entender, ¿sí?, el significado de cada jeroglífico. Le dedicaron mucho tiempo al estudio, hicieron muchas pruebas para tratar de comprender lo que estaba diciendo, porque además que ya tenían una parte del camino resuelto, que era la comprensión de los jeroglíficos, también había que entender para qué servían y darles también su propio punto de vista. Fue un trabajo bastante largo que hicieron, y bueno, de esa manera Nicolás y su esposa, quien quiero rescatar, que
siempre lo ayudó, siempre estuvo a su lado, y Nicolás no habría logrado nada de esto sin la compañía de su esposa, que muchas veces también he leído que también se había convertido en un alquimista junto a su esposo. Así que me parece importante rescatar la importancia de su esposa en el transcurso de su vida. En 1382, tras varios intentos, Nicolás y su esposa lograron transmitir o transmutar el mercurio en plata. También tenemos que destacar que otro de los objetivos de la alquimia es la transmutación. La transmutación, como habíamos repetido al principio, de los metales para poder convertirlos en oro. Luego, el 25 de abril del mismo año, logran transformar una pequeña cantidad de mercurio en oro. Es bien sabido por los registros que hemos logrado conseguir de la época que Nicolás Flamel y su esposa lograron adquirir una vasta fortuna en muy poco tiempo, por lo que podemos pensar que realmente logró hacer la transmutación de los metales al oro y lograr esta fortuna tan amplia. Podemos también rescatar que Nicolás fue una persona que se dedicó mucho a la filantropía, ayudó muchos hospitales, a orfanatos, también puso mucho dinero en lo que serían las iglesias de la época. Ayudó mucho, fue una persona que ayudó mucho a la comunidad en su entorno social también. Podemos decir que Nicolás realmente usó esa fortuna adquirida gracias a la alquimia para ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. A la edad de 80 años, Nicolás y su esposa comienzan a preparar su muerte, ya que las personas de aquella época no vivían tantos años, y él comienza a preparar su muerte. Elige el lugar donde quiere ser enterrado junto a su esposa, elige hasta el sitio, podríamos decir, en qué parte, a dónde debería ubicarse su tumba, apuntando hacia qué sector, e inclusive hizo pintar alrededor de su tumba jeroglíficos que indicaban parte de su vida. En este caso sucede la muerte de Nicolás Flamel y su esposa, son enterrados. La gente comentaba mucho en aquella época el tema de Nicolás y su afición por la alquimia. Algunos saqueadores logran irrumpir en su casa buscando la famosa piedra filosofal e inclusive el elixir de la vida eterna, que era lo que se creía que Nicolás había conseguido. No encuentran nada, es en vano buscar y revolver y tratar de saquear algo que nunca iban a encontrar, porque si existía estaba muy bien guardado. De esta forma el tiempo pasa, la gente olvida un poco toda esta historia de Nicolás Flamel y su búsqueda por la vida eterna. Al pasar el tiempo, irrumpen en su tumba, como la tumba de su esposa, con la sorpresa de que no se encontraba ningún cadáver. Así que la sorpresa fue enorme, porque es una prueba que afirma la obtención de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. Así que es una incógnita que ha quedado en el aire durante muchísimo tiempo con respecto a Nicolás Flamel. Ahora realmente me pregunto si realmente Nicolás encontró este elixir, si pudo realmente fabricarlo. Volveremos a tener alguna noticia sobre este personaje. De hecho, no hace tanto tiempo, una pareja de franceses declaró haber visto a Nicolás en una panadería de Francia, cerca de la antigua casa de Nicolás y su esposa. Por lo tanto,
es una incógnita, y espero que todos ustedes también comenten y averigüen un poco más también de la vida y de Nicolás Flamel, ya que lo que hemos hecho acá ha sido una pequeña reseña. Hay mucho para investigar y hay mucho para entender y comprender de la alquimia. Así que desde ya, desde Misterios Ocultos, los saludo y les doy las gracias por participar de este gran proyecto. Soy Marcelo Rojas. Jai Gurudev.